La ira es como el fuego, puede quemar tu casa o puede cocinar tu alimento. Tú decides. Hola, bienvenidas nuevamente a otro programa de Damas Elegidas Venciendo Desafíos. Gracias por acompañarnos cada semana. Ustedes saben que este programa es para ustedes, para que nosotras podamos juntas fortalecer nuestra fe y poder enfrentar todos los desafíos que generalmente se nos presentan. Como saben, venimos trabajando un poco el manual de resiliencia emocional que encontramos en la biblioteca del Evangelio, un curso sumamente especial, un curso que realmente nos ayuda a mejorar como persona. ¿Por qué? Porque necesitamos cada día mejorar y lo que más de pronto nos impacta y menos manejo a veces tenemos es de nuestras emociones. Entonces, este curso de resiliencia emocional es súper valioso. Así que nuevamente te invito para que lo tomes en tu barrio o en tu estaca. Hoy vamos a tener un tema y es el último tema que vamos a tratar de este curso de resiliencia. Quedan otros temas, pero eso sí ya se los dejo a ustedes para que por favor se pongan juiciositas a estudiar y a tomar este curso. El tema tiene que ver con el inicio de lo que se hizo en este programa, que es con respecto al dominio de la ira. Cuando hablamos de la ira, hablamos del enojo, ya más o menos sabemos de qué trata. Entonces yo me fui a la guía de las escrituras para saber exactamente a qué se refiere la palabra ira y me lleva a enojo también. El enojo es un sentimiento de ira o de molestia contra alguien o contra algo. Pero también me fui a Google a encontrar la diferencia entre enojo y la ira. La principal diferencia radica en la intensidad y el control. El enojo es una emoción básica, funcional y pasajera ante una molestia o injusticia, mientras que la ira es una forma extrema, intensa y a menudo destructiva de enojo, caracterizada por la pérdida de control, la agresión y el deseo de venganza. Cuando miramos lo que está en el manual, pero también con la realidad de nuestra vida, vemos que todos experimentamos ira o enojo. Hablamos de que el enojo, digamos que es un sentimiento, una emoción normal que uno siente por algo que no le gustó, algo que le molestó, algo que le irritó. Pero cuando hablamos ya de la ira, es cuando hay digamos, no hay un control, cuando entra la agresividad y el deseo de venganza, que esa es la parte que nosotros tenemos que evitar, manejar la ira, manejar el enojo de la manera correcta. ¿Por qué? Porque son sentimientos naturales, es algo que sale, digamos que espontáneamente, si no se sabe controlar. Entonces, en el manual nos dice, todos experimentamos ira, existen innumerables razones para sentirse enojado. No siempre podemos controlar los sentimientos de ira y es fácil que nos sintamos justificados. Incluso podríamos sentirnos mejor justo después de expresar ira de forma agresiva. Pero expresar enojo no nos ayuda a sentirnos mejor a largo plazo y puede dar lugar a relaciones tensas, enfermedades físicas, pérdidas económicas y daños espirituales o incluso físicos, tanto para uno mismo como para los demás. Entonces, de lo que leemos aquí es lo mismo, ¿no? Decimos, todos podemos sentir esos momentos de enojo. Hay innumerables razones por las cuales uno podría decir, me enojo, tal vez porque en la casa los chicos hicieron desorden, no hicieron las tareas, que si uno sale, que el vecino me miró mal, que fui a la tienda, no me entregaron el dinero que tenían que entregar, o simplemente me entregaron un producto defectuoso, que el taxi llegó tarde, que si yo tomé el bus me dejó en el paradero que no era, y bueno, muchísimas, pero muchísimas razones para uno enojarse. Pero fíjense que algo que nos dice acá y que es muy real es que muchas personas están tan acostumbradas a salirse y a expresar con palabras ordinarias, palabras soeces, empezar a maltratar verbalmente de pronto a una persona por su enojo y de hecho se sienten bien, sienten que saqué todo lo que tenía que decir, no importa si ofendí, pero saqué todo lo que estaba dentro de mí y ya me siento más tranquilo.
Eso es preocupante, porque nosotras debemos aprender a controlar esas emociones. Una cosa es que uno se moleste por alguna situación o algo que haya pasado, y otra cosa es cómo vamos a reaccionar. Bien, eso es lo que vamos a ver hoy en este capítulo de este día en Damas Elegidas. De hecho, hay una escritura que nosotras conocemos donde el Señor dice que Él no le gusta la contención porque la contención viene del diablo. Porque en verdad os digo que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. He aquí, esta no es mi doctrina, agitar con ira el corazón de los hombres el uno contra el otro. Antes bien, mi doctrina es esta, que se acaben tales cosas. Agitar el corazón. Ustedes no sé si se han dado cuenta, yo me imagino que sí. Solamente miremos este pequeño ejemplo. Si uno va por la calle de pronto y hay un carro que de pronto le pegó al otro o lo cerró, bueno, cualquier impasse que haya sucedido ahí, y se bajan dos personas que nunca se han visto, que nunca se han hablado, pero entran en un estado de ira y comienzan a decirse de todo, comienzan a sacar todo ese enojo y a veces inclusive sacan tubos o sacan algo para lastimarse, se rompen el vidrio, se rompen el espejo. Eso es una ira descontrolada. ¿Que hubo una causa? Sí, posiblemente se me cruzó, yo le pegué sin querer, pero eso no justifica la violencia y el mal decir que muchas veces estamos viendo. Eso es tan solo un pequeño ejemplo de lo que vivimos cotidianamente. Y no se diga en el hogar. Muchas veces también suceden cosas así en el hogar. Entonces, el Señor dice que Él, su doctrina no es esa, no es la contención. Esa doctrina viene del diablo porque Él quiere agitar el corazón de los hombres para que contiendan unos con otros. Y la verdad es que está teniendo mucho éxito en esto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quiero que tú pienses en una situación donde tuviste una ira impresionante, visto que estuviste muy enojada. Y vamos a hacer un ejercicio. Yo lo voy a hacer con un ejemplo acá, pero yo quiero que eso que tú pasaste lo pongas en este ejemplo. Bien, vamos a mirar la situación, cómo reaccioné y cuál es el resultado. Compré unos zapatos nuevos para mi hijo. Anoche los dejó fuera y los robaron. ¿Cómo reaccioné? Me molesté mucho con mi hijo y le grité por ser irresponsable y dejar los zapatos fuera. ¿Cuál fue el resultado? Mi hijo me tenía miedo y no quería hablar conmigo. Le encantaban esos zapatos y se siente muy mal por su error. Esto es algo que podemos verlo siempre, ¿no? Tal vez no el mismo ejemplo de los zapatos, pero sí la misma situación. Pasa algo que después nos molesta por lo que sucedió y tenemos una reacción de enojo, de molestia, podemos inclusive herir con nuestras palabras. Y si estamos hablando, por ejemplo, de un hijo, imagínense el sentimiento que tiene el hijo de ya tenerle miedo a la mamá, posiblemente eso ya le impida un poco tenerle confianza, pero aparte de eso, él sufre porque él sabe que cometió un error. Él sabe que perdió esos zapatos que tanto quería. ¿Por qué más encima tenemos que entrar con enojo? Porque no sabemos controlar esa emoción. Muy diferente sería que obviamente nos molestamos porque hubo una irresponsabilidad, pero llego a hablar con mi hijo y enseñarle de esa experiencia para que él aprenda, pero no dañar la relación, esos lazos de fraternidad que hay entre ambos. ¿De qué manera el controlar la ira nos ayuda a llegar a ser mejores discípulos de Jesucristo? Esa es una muy buena pregunta, que yo quiero que tú la medites, mires qué respuesta tú le puedes dar. ¿Por qué? Porque nosotros somos seguidoras de Jesucristo. Nosotras profesamos unos principios, unos valores, creemos en una doctrina, creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. Y nosotras decimos que somos sus discípulas. Entonces, ¿cómo es tener ese conocimiento y esa responsabilidad de ser discípulos de Jesucristo nos ayuda a manejar mejor esos momentos
de ira. Es importante darnos cuenta qué es lo que hace que la ira se intensifique. Siempre vamos a pensar que hay momentos que no nos gustan, situaciones que no nos gustan, pero ¿qué es lo que hace que esa situación que estoy viviendo en ese momento haga que empiece a suceder algo en el cuerpo? ¿Cierto? Hay reacciones como de pronto las manos comienzan a sudarme, comienzo a ponerme un poco así como temblorosa, o empiezo a sentir que mi piel arde, empiezo a sentir que el corazón late y empiezo a sentir esa euforia de que como que todo se me está revolcando por dentro y entonces exploto. Comienzo a decir y hacer cosas que en sano juicio, por decirlo así, no lo haría. Simplemente porque la ira tomó control y el cuerpo me lo está diciendo, pero yo simplemente me dejo llevar. Vamos a mirar qué conductas incitan esa ira y qué cosas nos ayudan a calmar. Y vamos a ver un termómetro. Conductas que incitan a la ira: hacer acusaciones, discutir mientras se está enojado, gritar o chillar, obsesionarse con los sentimientos heridos, pensar en la venganza, participar en cualquier forma de violencia. Y las habilidades que calman la ira: contar hasta 10 o más, hacer ejercicio sin tener una actitud competitiva, meditar, orar y relajarse, salir al aire libre, elegir pensamientos útiles, escuchar música relajante, respirar profundamente. Cuando nosotros comenzamos a diferenciarnos y empezamos a notar que de pronto estoy haciendo muchas acusaciones, o como nos dice aquí, de pronto comienzo a tener esos sentimientos de venganza de lo que me hizo esa persona, me voy a vengar, necesitamos inmediatamente cambiar eso. Entonces, por eso está el termómetro azul que nos permita calmarnos. Pero entonces sí es bien importante identificar qué es lo que nos hace enojarnos tanto. Pero también es posible que tú tengas de pronto otros tips, otras sugerencias que te ayuden a calmarte. Entonces sí me gustaría muchísimo que escribieras en los comentarios qué cosas te ayudan a calmar, a relajarte, a que puedas manejar y controlar esos momentos de enojo intenso. Hablamos de emociones subyacentes que es importante reconocer cuando llegan esos momentos de enojo extremo, de ira, saber qué es lo que hay detrás que me impulsa a que yo pueda estallar en ira. Voy a dar unos ejemplos, pueden haber más, pero vamos a ver unos cuantos. Si te das cuenta, en el listado hay muchos: resentido, decepcionado, avergonzado, abochornado, frustrado, ansioso, dolido, ofendido, etcétera. Hay muchos. Yo quiero enfocarme en uno o dos, como para entender un poquito más de qué trata esto. Ustedes saben que, por ejemplo, a veces los hombres sufren de hambre y llegan de su trabajo con mucha hambre, y sabe que cuando se tiene hambre se enoja más fácil. Entonces llegó a su casa, llega con muchísima hambre y encuentra de pronto mucho ruido, el televisor está muy alto, sus hijos están peleando, y entonces eso hace que explote e inmediatamente, en lugar de saludar, pegue un grito o se enoje. Entonces, cuando uno puede identificar esas emociones que hay ahí, entonces, yo tengo hambre, el hambre me hace enojar, entonces, ¿qué hago yo? Inmediatamente llego, trato de hacer caso omiso y llego a comer, porque sé que si ya comí, ya puedo como que aguantar un poco más la situación y manejarla de una forma más inteligente. Si soy una persona ansiosa, por ejemplo, como está en el listado, una persona ansiosa, siento que como que la ansiedad hace que yo explote en ira por cualquier situación que se presente. Entonces tal vez una de las medidas que yo puedo hacer es salir a tomar un paseo, ir a caminar un ratito, o hacer ejercicios de respiración, o de pronto me pongo a escuchar música que me relaje. ¿Ven por qué es importante uno identificar esos sentimientos que hacen, o esas emociones que me llevan a explotar? Si, por ejemplo, soy una persona que me siento frustrado y sé que si yo tengo una frustración, tal vez no logre hacer un trabajo de la universidad, y eso me frustra y me lleva a que yo pueda explotar en ira, entonces tengo que aprender a manejar esa situación. Entonces seguramente lo que haga es tomarme un tiempo, retirarme de, no sé, si estoy en el computador trabajando, me retiro del computador, voy a caminar un rato, o simplemente hablo con alguien, o veo algo que me permita como calmarme. Por eso es tan importante que podamos identificar
esas emociones subyacentes. Entonces vamos a mirar una situación, respuestas que incitan a la ira, emociones subyacentes y experiencias y respuestas que calman la ira. Entonces el ejemplo que vamos a dar es este. Está conduciendo a casa desde el trabajo. Ha sido un día largo y hay mucho tráfico. Llegas tarde a una cita. Otro conductor casi causa un accidente y luego le hace a usted un gesto ofensivo. ¿Cuáles serían esas respuestas que incitan a la ira? Gritar, insistir en los sentimientos heridos, pensar cómo se atreve él a pensar que es culpa mía. ¿Por qué dejan conducir a gente como esa por la carretera? Ahora esas emociones subyacentes o esas experiencias vienen por el estrés o la injusticia o emociones de fatiga o de temor. ¿Cuáles serían esas respuestas que me calmarían? Utilizar música relajante o centrarse en la respiración para recordarse a uno mismo. Puedo empeorarlo o dejarlo estar. No sé por qué conduce de esa manera. Necesito mantener la calma y conceder el beneficio de la duda. Pensar si conduzco enfadado también podría causar un accidente. Se dan cuenta esas situaciones cotidianas que pasan. Esto del tráfico en manejando pues es algo muy usual, es algo muy común y tal vez yo solía, hace muchos años, solía molestarme cuando pasaban cosas como esas que ustedes saben que cuando hay mucho tráfico, aquí en Bogotá hay mucho tráfico, la gente trata de pasarse, sobre todo los taxis y los buses, que son los que llevan gente y que necesitan por tiempo, se van cruzando, entonces a mí me molestaba mucho. Entonces yo me irritaba, me ofuscaba sola, eso sí, yo jamás he dicho nada, nunca les he contestado porque no es mi naturaleza, pero sí me ofuscaba mucho, me molestaba. Pero con el pasar del tiempo empecé a entender que esa no era una respuesta, porque quien estaba enojada era yo. El taxista seguía, el señor del bus seguía, pero yo seguía molesta dentro del carro. Ya hace mucho tiempo que tomé la decisión que no, que yo iba a estar tranquila y de hecho he pasado por situaciones donde me han dicho de todo por alguna razón. Me dicen de todo, yo no miro, yo no pongo atención, yo estoy relajada, yo digo, yo voy aquí, yo voy tranquila y listo, es mi paz. No voy a permitir que nadie alrededor me quite esa paz. Eso hablando con relación en la calle, pero imagínense, uno tiene situaciones en todo lugar y es muy triste que uno no pueda controlar esas emociones. Que se sigue uno molestando, claro que uno se molesta por cosas, pero es cómo estamos reaccionando. Si yo me vuelvo agresiva, si yo me vuelvo contenciosa, si de mi boca salen palabras que no deberían salir. O sea, para mí, Marta, el vocabulario de una mujer debe ser muy refinado y la esencia de uno sale en esos momentos. Entonces, si una persona, una mujer de pronto empezó con cantidad de vulgaridades, no es porque esté enojada, es porque es su esencia, es así. Entonces, nosotras debemos, como verdaderas discípulas de Jesucristo, seguir su ejemplo. Que si nos molestamos por algo, tomemos las medidas de qué voy a hacer en ese momento para evitar que esa situación me afecte y de pronto termine hiriendo a alguien, ya sea de manera física o de manera verbal. Es importante entender la relación que hay entre la ira y el albedrío. A medida que suceden cosas en nuestra vida, podríamos sentir ira, pero podemos elegir cómo responder a ese sentimiento, enojarnos o volvernos caritativos, bondadosos y generosos. De hecho, el elder Lyon Robbins contó una historia que me pareció bien interesante porque nos muestra mucho de este tema que estamos hablando. Él describió una situación en la que un joven con talento deportivo intentó entrar en un equipo. En el primer día de entrenamiento, el entrenador hizo que el joven compitiera contra otro jugador mientras el resto del equipo observaba. Cuando él perdió un tiro fácil, se enojó, pataleó el piso y se quejó. Se le acercó el entrenador y le dijo, si actúas así otra vez, jamás jugarás en mi equipo. Durante los siguientes 3 años, jamás volvió a perder el control. Años más tarde,
Al pensar en el incidente, se dio cuenta de que el entrenador le había enseñado ese día un principio que cambió su vida, que la ira se puede controlar. Y eso, absolutamente de eso estoy segura. La ira se puede controlar. Repetimos y repetimos, sí, cosas que nos molestan, hay cosas que no nos gustan y nos podemos sentir molestas, pero la ira se controla. Sabemos que cuando no hay control de la ira pueden pasar muchas cosas que después, por mucho arrepentimiento que haya, no la podemos sanar. Por eso es mejor, uno dice, mejor pensar antes de actuar. Si uno toma aire, si uno se toma un tiempo para pensar, para relajarse y no permitir que nada externo pueda afectarme. Y como dice, nosotros tenemos el albedrío, somos nuestros propios agentes, nosotras mismas tomamos la decisión de no enojarnos y de no estallar en ira. Debemos aprender a controlar la ira como discípulos de Jesucristo. Les comentaba que el mejor ejemplo y perfecto es él. Una persona que tenía un control absoluto de sus emociones, de sus pensamientos, de sus acciones. El perfecto ejemplo a seguir. Vivir en unidad con Jesucristo puede ayudarlo a sentir paz en lugar de ira. El potente cambio de corazón que proviene de estar unidos a Jesucristo puede ayudarlo a querer perdonar a los demás, a hacer lo bueno continuamente y esperar en Jehová. El Espíritu Santo lo llenará de amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Vivir en unidad con Jesucristo. Pienso que cuando uno se esfuerza por adquirir esos atributos de Él y llevarlos a la vida propia, se puede lograr todos esos atributos posteriores que hablan de la mansedumbre, de la dignidad, del amor. Cuando se habla de tener ese gozo y esa paz que a veces lo perdemos. Quiero que piensen un momentito cuando ustedes entran al templo. Esa paz que se siente allá. Esa paz es la que debería acompañarnos todo el tiempo. Y si yo estoy con esos sentimientos de paz y alguien viene y hace algo, queriendo o no queriendo, si yo mantengo esos sentimientos de paz, de tranquilidad, seguramente no van a tener poder para sacarme de lo que yo estoy sintiendo. La cosa es cuando vienen esos descuidos, cuando mi mente está desconcentrada, desenfocada y llegan cosas y sale en la naturaleza. Por eso vemos tantas personas que, no sé, hay algo que no les gusta en un restaurante, por ejemplo, y comienzan a tratar mal al mesero o a la mesera, tiran las cosas, responden feo, porque eso ya hace parte de su naturaleza. Obviamente nosotros somos hombres y mujeres naturales, pero estamos aquí refinándonos y el Evangelio tiene esa finalidad de refinarnos. Yo no puedo ser lo mismo que cualquier persona de afuera que se enoje y que explota. Yo no me puedo dar ese lujo porque yo soy discípulo de Jesucristo. Yo tengo unos principios, unos valores, yo he hecho convenios. Entonces, el Señor me da la capacidad y me da el poder de cambiar. ¿De qué manera somos bendecidos al volvernos al Salvador para controlar la ira? Fíjense que hay un episodio, y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, cuando se habla de la ira, cuando se habla del enojo, he escuchado a muchos y miembros de la iglesia que inmediatamente se refieren al caso cuando Jesús volcó las mesas y las sillas, ¿recuerdan en el templo? Que él llegó a purificar el templo porque él no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo ahí. Pues bien, yo he escuchado a muchas personas que cuando se enojan dicen, no, pero es que Jesús se enojó, él fue y volcó las mesas, él tiró todo al piso, él estaba súper enojado. Y entonces muchos dicen, sí, sí es cierto, entonces si él se enojó, ¿por qué yo no me puedo enojar? Mire que este es un concepto tan mal usado que yo sí me pregunto, ¿y por qué razón no tomamos el ejemplo de él cuando estuvo ante Herodes, que estuvo absolutamente calmado? ¿Por qué no tomamos el ejemplo cuando él estuvo en la cruz, sufriendo lo que estaba sufriendo, y sin embargo nunca salió una palabra despectiva hacia nadie? Al contrario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué nos tenemos que referir solamente a ese episodio para justificar nuestra ira y nuestra violencia en nuestro hablar? Ahora yo sí quisiera aclarar un poco qué fue lo que pasó ahí, porque nosotros pensaríamos
que el Señor sí se enojó, estaba lleno de ira, de odio, pero no fue así. En Mateo 21, 12-13 dice: Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Si nos damos cuenta aquí, en ninguna parte dice que Jesús se enojó o que Jesús estaba con ira. Nunca lo dice. Entonces nosotros asumimos que estaba con ira, que explotó, pero la actitud que él tenía era totalmente diferente, porque el enojo de él es un enojo totalmente diferente al enojo de nosotros como seres naturales. Aunque el Salvador volcó las mesas y las sillas para purificar el templo, no fue resultado de una ira descontrolada y vengativa como muchos suponen. Su ira tenía el enfoque apropiado. Él no estaba enojado con Dios o con la debilidad de otros. Su ira estaba dirigida al comportamiento pecaminoso y la verdadera injusticia. La ira de Jesús provenía del amor por los fariseos y la preocupación por su condición espiritual. No tenía nada que ver con el odio o la mala voluntad. A los líderes del templo no les agradó su limpieza del templo, pero él no había hecho nada pecaminoso. Él controlaba sus emociones. Sus emociones no lo controlaban a él. Entonces, cuando nosotros vemos esa escena donde él vuelca esas mesas y esas sillas, debemos pensar que él no tenía un sentimiento egoísta, de furia, de por qué ellos hicieron esto, por qué se atrevieron a hacer esto y los odio. No, él tenía una preocupación real. Primero, él amaba a su Padre Celestial y para él el respeto a él era ante todo. Pero él también amaba a estas personas. Como nosotros a veces como madres vemos que si nuestros hijos están haciendo algo incorrecto, nosotros reprendemos con amor. Con amor, los sentimientos siguen de amor, porque nos preocupa, porque amamos a esa persona. Imagínense si nosotros como madres imperfectas reprendemos con amor, nos preocupamos por nuestros hijos. Imagínense cómo es el Salvador con nosotros. Él nos ama y nosotros somos a veces reprendidas por Él, pero es a causa de su amor. Pero cuando ya miramos nosotras, ¿por qué reprendemos a veces? ¿Por qué nos enojamos con el vecino? ¿Por qué nos enojamos con, no sé, con el cuñado, con la prima, con la hermana, qué sé yo? ¿Qué sentimientos tenemos adentro que nos lleva a enojarnos? Y normalmente son sentimientos egoístas. ¿Por qué me hizo? ¿Por qué no me hizo? ¿Por qué hizo aquello? Entonces siempre estamos pensando en nosotras, pero no pensamos tanto en el bienestar de la persona. El presidente David Obakey tuvo una experiencia que yo quiero que hagamos una comparación. Tengamos en mente lo que sucedió con Jesús cuando purificó el templo. Y vamos a ver esta historia y vamos a compararla. El presidente David McKay dijo: por una carta me enteré de una condición que en lo que respecta a los miembros de la iglesia considero absolutamente inexcusable. Un esposo y una esposa discutiendo, el esposo rebajándose hasta el punto de maldecir a su esposa, y en un ataque de ira, volcando una mesa servida con platos, una criatura con forma humana que alberga la naturaleza de un animal. Un hombre en tal estado mental que la ira misma le hace más daño que la condición que la despertó. Y en realidad, hermanos y hermanas, sufre más por la aflicción que por los actos que la provocaron. Tal no es la personalidad del Salvador, ni debería ser la de ninguno de sus seguidores. Tenemos estos dos ejemplos. Un hombre salido de sus cabales, lleno de ira, tirando platos, tirando todo, diciendo o maldiciendo a su esposa. Y tenemos a un Jesús volcando mesas y sillas. ¿Es lo mismo? ¿Estaban en un ataque de ira los dos? Para nada. Este hombre estaba enceguecido por la ira, tal vez por el odio o el desprecio, para tratar hacia la esposa. Jesús amaba y honraba a su Padre. Volcó las mesas, pero nunca tuvo un sentimiento de odio ni egoísmo.
Y ese tipo de enojo que Jesús tenía no es el enojo que nosotros tenemos. Nuestro enojo es natural, pero sí es posible llegar a tener un enojo como el del Salvador, un enojo que vaya revestido de amor, de querer ayudar a las personas que tal vez nos ofenden o hacen cosas, como digo, consciente o inconscientemente. Entonces, no podemos comparar lo que hizo el Salvador en el templo con la ira que siente el hombre natural. Nunca será lo mismo, porque Jesús y el Padre Celestial son perfectos. Y un Dios perfecto no puede enojarse y tener odio en su corazón. Eso no puede ser. El propósito del Salvador nunca es el ego, sino el bienestar y la felicidad de los demás. Por sorprendente que resulte, su ira no contradice su amor, sino que es precisamente una expresión de ese amor hacia nosotros. Ahí estamos viendo la diferencia de por qué tenemos que aprender a dominar la ira, porque nuestra ira está fundamentada en el egoísmo, en el orgullo, en lo que se me hizo, en la ofendida que me siento, pero no es la ira que de pronto lleva a tener amor en ese momento. Solamente piensen, pero digo, piensen en el momento que hayan tenido mucha rabia, mucha ira, que de pronto hayan tenido como un ataque. ¿Qué sentimientos vinieron a su corazón? ¿Qué pensamientos vinieron a su mente? Si ni el control ni la expresión de la ira son la respuesta, ¿qué debemos hacer? Y esa respuesta la encontramos en el libro de Mormón. Cuarto Nefi. En Cuarto Nefi leemos: y aconteció que no hubo contención en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. De este versículo aprendemos que es el amor de Dios el que suplanta la ira egoísta. ¿Sí vemos la diferencia? El amor de Dios. O sea, estas personas, en este grupo de personas no había contención, porque dice que había amor hacia Dios. Y ese amor que había hacia Dios no permitía que discutieran entre unos y otros. Entonces, simplemente volvemos un punto tan cercano como en nuestro hogar. ¿Cómo está nuestro hogar? ¿Hay contención? ¿Hay peleas? ¿Hay malas palabras? ¿De pronto hechos violentos? Necesitamos tener el amor de Dios en nuestro corazón. El amor es la respuesta a todo. Y el amor, cuando hablamos de que Jesucristo es la respuesta de todo, así es, porque Jesucristo es sinónimo de amor. Así que es importante que empecemos a conocer al Salvador como es, los atributos que Él tiene, sus características, porque cuando conocemos cómo es Él y queremos ser como Él, entonces empezamos a adoptar. Él es paciente, Él es tolerante, Él es misericordioso, Él es compasivo. Entonces, cuando yo empiezo a conocerlo y quiero ser como Él, empiezo a adoptar esos atributos en mi vida. Y va a llegar un momento en que si hay algo que me molesta, yo voy a saber cómo voy a actuar. No me voy a dejar controlar por la ira. Y es más, van a llegar situaciones en que ni siquiera me molesta. A eso es que tenemos que llegar. Y así es el Salvador. Es una persona que tiene un autocontrol de sus emociones. Y es algo que nosotros debemos buscar con anhelo, controlar nuestras propias emociones. La ira puede conducir a conductas violentas o abusivas. La violencia doméstica es diferente de las pequeñas discrepancias. No se espera que nadie soporte conductas abusivas ni violencia. En muchos hogares existe la violencia física, la violencia emocional, la violencia psicológica. No se espera que en un hogar santo de los últimos días estas cosas existan. No se tienen que dar o no se deberían dar. Si usted es víctima de violencia doméstica, obtenga ayuda de inmediato e incluso comuníquese con las autoridades pertinentes. El presidente Gordon B. Hinckley dijo: condenamos enérgicamente el maltrato de cualquier tipo. Reprobamos el maltrato físico, sexual, verbal o emocional a la esposa o a los hijos. Ya sea que usted sea víctima o agresor, busque ayuda ahora si se encuentra atrapado en la telaraña de abuso o maltrato. Fíjense que cuando una persona, que se da más en los hombres, que no se controlan, que son abusivos, que se dejan llevar por esos ataques de ira, pueden llegar a esta violencia. Golpear a su esposa, golpear a sus hijos,
maltratarlos de toda manera. Miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no deberían hacer esto. Y ustedes como mujeres, si están siendo maltratadas o violentadas por sus esposos, acudan a las autoridades y acudan al obispo para que les dé la guía que ustedes van a necesitar. En el manual para la familia se dice: por lo tanto, enojarse es una decisión que tomamos. No es causado por nada ni nadie externo a nosotros. Si podemos enseñar a nuestros hijos, tanto con palabras como con acciones, que elegir no reaccionar con enojo está bajo nuestro control, les enseñaremos una de las lecciones más valiosas de la vida. Hay dos cosas para terminar. Primero, tú no haces enojar a tu esposo. Tú no haces que un hombre te pegue y te maltrate, porque somos libres de escoger. Tú no haces enojar, uno se enoja porque escoge enojarse. Esa palabra siempre, o esa frase siempre la usan muchos hombres abusadores. Es que tú me hiciste enojar, es que tú eres culpable, ¿tú por qué hiciste esto? No es así. Cada quien es libre de tomar la decisión si se enoja o no se enoja. Y segundo, nuestros hijos necesitan ser enseñados de que ellos pueden controlar sus emociones. A veces muchos padres, por querer defender a sus hijos y protegerlos, les dicen: defiéndanse en el colegio, si a ustedes les pegaron, peguen el doble. Y eso no es correcto. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a que se controlen, para que controlen sus emociones. Y como dice ahí, es de las mejores lecciones y más valiosas que podemos darles a ellos. El presidente Gordon B. Hinckley dijo: muchos de nosotros hacemos un gran escándalo por pequeñeces. Nos ofendemos tan fácilmente. Feliz es el hombre que puede pasar por alto los comentarios ofensivos de otra persona y sigue adelante. Que podamos realmente lograr controlar esa ira si es que sufrimos de ira. Y si es que nos enojamos, pues que nos enojemos menos y cada vez sea menos hasta que ya luego podamos hacer eso. Simplemente poder sobrellevar las cosas, los errores de los demás y aún nuestros propios errores, porque también nos enojamos por nuestros propios errores. Como siempre hay un compromiso de la semana y por favor, hazlo en tu casa. Hay un cuadro que te voy a mostrar ahorita y te lo voy a mandar por PDF para que tú lo descargues y lo puedas hacer en la casa. Este cuadro se llama Concientización sobre la ira. Y entonces te da una secuencia de acciones que vas a hacer durante la semana para terminar con este. Describa cómo reaccionará la próxima vez que sienta ira. Esta serie de acciones nos va a permitir empezar a controlar esa ira. Pero recordemos esto bien importante. La base de todo es el amor a Dios. Cuando nosotros decidimos hacer su voluntad, Él nos da su gracia a través de su expiación y vamos a tener el poder y la capacidad de cambiar. Si en este momento tú sientes que eres así y que no puedes cambiar, quítate ese pensamiento porque sí puedes cambiar. La idea de este curso de resiliencia es que aprendamos a tener ese control de las emociones porque somos seres de emociones. Espero que te haya servido. Por favor, comparte este video. Yo sé que a muchas mujeres les va a servir porque a veces nos encontramos en situaciones que no sabemos qué hacer. Pero cuando escuchamos enseñanzas tan poderosas como estas, que son de la iglesia, nos van a ayudar mucho a cambiar nuestro enfoque y realmente a ser felices en medio de las adversidades que vivimos. Gracias por estar aquí, gracias por estar atentas, por hacer sus compromisos cada semana. Saben que estamos aquí siempre para ayudar, para fortalecer. Finalmente somos damas elegidas. Tenemos esa capacidad de poder sobrellevar cualquier desafío porque el Señor nos ha dado ese poder. Es una bendición realmente contar con estos recursos que la iglesia nos da. Vuelvo y te digo por última vez, tómate este curso, hazlo. Y yo sé que te va a ayudar. Y si quieres, escribe en tus comentarios si ya lo tomaste, de qué manera te ayudó a poder enfocar esos sentimientos y esas emociones en algo positivo. Gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos en el próximo programa, pues ya sabes, y recuerda que somos damas elegidas, que podemos vencer cualquier desafío y encontrar poder en El Salvador.